Este video tiene como objetivo principal el explicar el ejemplo 35 de la página 64 del libro de texto de Geometría Analítica, que nos pide la solución del siguiente problema. Una parábola cuyo vértice está en el origen y cuyo eje coincide con el eje de las X pasa por el punto 2,4. Nos pide hallar la ecuación de la parábola, las coordenadas del foco, la ecuación de la directriz y la longitud de su lado recto. Lo primero que tenemos que ubicar es la parábola o los puntos referenciales en un sistema de coordenadas. Si primero, la primera parte nos dice que el vértice de la parábola está en el origen, quiere decir que va a pasar por el punto donde X vale 0 y Y vale 0. Ahora, la otra información que nos dice es que dice que el eje coincide con el eje de las X. Por lo tanto, eso quiere decir que su eje de simetría o el eje de la parábola va a ser el eje de las X. Y el punto por donde pasa es el punto 2,4. Entonces, quiere decir que ese punto está en el primer cuadrante. Por lo tanto, la hoja de la parábola, al pasar por el vértice que es el origen y el punto 4,2, quiere decir que la parábola se va a abrir hacia la derecha. Ahora, con esa referencia, nosotros podemos decir que esa ecuación tendrá la forma y cuadrada, porque cuando la y está elevada al cuadrado, quiere decir que se abre hacia la derecha o se abre hacia la izquierda. Pero como esta se abre hacia la derecha, el valor de 4p, que significa la longitud del lado recto, va a ser positivo. Ahora, como tenemos la referencia de que la P pues no la conocemos, no sabemos cuál es la medida, pero sabemos, o cuál es la longitud, pero sabemos por dónde va a pasar esa parábola. Entonces, en este caso, el valor de X del punto es igual a 2 y el valor de Y es igual a 4. Así que si nosotros sustituimos esos valores en la expresión, quedaría de la siguiente manera. Quedaría el 4 que corresponde a la Y, se sustituye y aquí está elevada al cuadrado. Ahora, este 4p pues es el valor constante que siempre va a tener la ecuación de la parábola. Ahora, X vale 2, entonces tendríamos aquí el 2. Al hacer las operaciones, 4 al cuadrado sería 16 y 4 por 2 sería 8, quedando la expresión de la siguiente manera. 16 igual a 8p. Como nosotros sabemos que la distancia del vértice al foco es igual a p, vamos a encontrar el valor de p. Así que este 8 que está multiplicando a la p va a pasar dividiendo, dándonos un valor de p igual a 2. Entonces quiere decir que la distancia del foco al vértice va a ser 2. Entonces tendríamos al foco exactamente en la coordenada 2 de X, 0 de Y. Entonces ya tendríamos localizado ahí el foco. Ahora, para localizar lo que viene siendo el lado recto, sería 4p, que sería igual a 8. Por lo tanto, la ecuación de ordinaria de la parábola sería y cuadrada igual a 8x y el lado recto sería igual a 8. Ahora, la directriz pues tiene que estar a la misma distancia que hay del vértice al foco, debe haber la misma distancia del vértice a la directriz. Así que quiere decir que nosotros primero trazamos aquí lo del lado recto. Hay 4 unidades hacia arriba del eje de las X hacia arriba y 4 unidades de el foco del eje de las X hacia abajo. Entonces ahí tendríamos la dimensión del lado recto. Ahora la ecuación de la directriz
Como aquí el foco está a 2 unidades, quiere decir que la directriz debe de estar a 2 unidades, pero hacia el lado izquierdo, siendo x igual a menos 2. Si este menos 2 lo pasamos hacia el primer miembro, va a pasar positivo, quedando la expresión x más 2 igual a 0. Así que ahí quedaría la directriz. Esa sería la directriz x igual a menos 2 y esa sería la gráfica de la parábola que representa la expresión y cuadrada igual a 8x.